26 de diciembre. Termina el año, pero como siempre se mantiene la economía a nivel nacional y a nivel global, manteniéndonos atentos a sus variaciones, a todo lo que ejerce influencia en ella, la política, la guerra, las decisiones que toman los gobernantes, las decisiones que se toman también en el sector privado. Y para analizarnos todo esto tenemos al mejor, al doctor en economía, Jaime Aristi Escudero. Buenos días. Muy buenos días, José Luis, todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Un fuerte abrazo a ustedes, a don Álvaro. Quiero aprovechar el día de hoy, mi intervención de esta semana, este segmento económico del Gobierno de la Mañana, para ya hacer un recuento rápido de lo que fue el año 2022 en términos económicos y las perspectivas para el año 2023, para que ustedes que están tomando decisiones de inversión, de consumo, de si emplea, si no emplea, si busca un empleo, si no busca un empleo, qué podría sucederle a usted para el año que viene. Vamos a sacar esa bola de cristal, pero hay que partir de cómo está cerrando el año. Con relación al Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de la economía, el crecimiento del valor agregado, lo que se crea en términos de salario, masa salarial, así como también de excedente bruto, explotación o nivel de beneficio de los negocios, eso todo sumado, eso es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. La economía estaría cerrando en el entorno del 5%. Nosotros habíamos estimado, y todavía mantenemos esa estimación, alrededor del 4.9%. Y eso se explica, ese crecimiento de la economía que está muy cercano al potencial. El potencial es alrededor del 5.2%. Dependiendo del modelo que usted utilice, puede ser 5 o 5.2%. El crecimiento potencial. Y esto se explica para el año 2022 por principalmente crecimiento del sector turismo. El sector turismo ha tenido muy buen desempeño, explica alrededor de una tercera parte de ese crecimiento del Producto Interno Bruto. También las empresas industriales de zona franca han sido clave para explicar el crecimiento de la economía. Las remesas, también hay un aporte significativo de remesas comparadas, remesas familiares comparadas con el año 2019, es decir, antes de la pandemia, antes de los aportes extraordinarios que hizo el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, o los gobiernos en términos generales a los agentes económicos durante el COVID. Pues si comparamos las remesas actuales que está recibiendo la República Dominicana con las que recibía en el año 2019, nos damos cuenta de que hay casi 2 puntos del Producto Interno Bruto adicionales que se están recibiendo, y eso también ha aportado a el crecimiento de la economía en el año 2022. Ese 5% es en términos reales. Eso, cuando usted lo compara con lo que es su negocio, por ejemplo, usted puede decir, bueno, ¿cuánto fue el ingreso que yo tuve controlando por los ajustes de precios que yo pude haber realizado durante este año a mis productos? ¿Cuál fue el crecimiento? ¿Crecí más que la economía? ¿Crecí menos que la economía? Ustedes pueden hacer la comparación. Este año vamos a tener y vamos a cerrar alrededor del 5%. Sí se nota lo siguiente al hacer el análisis de ese crecimiento del Producto Interno Bruto, y es esto. Hemos visto una desaceleración en los últimos meses, una desaceleración que ya en el último dato que se tiene disponible, octubre, es de un crecimiento únicamente 3.8%, es decir, que está por debajo del potencial, que es 5.2%. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos viendo una desaceleración que puede hacer que dependiendo de los 2 últimos meses uno pudiera quedar incluso por debajo del 5%, que es lo que nosotros estimamos, que puede ser 4.9%. Pero al mismo tiempo, entonces estamos observando cómo el Banco Central ha estado liberando recursos en términos de su política monetaria. Estamos viendo cómo, aun cuando el Banco Central ha subido la tasa de interés de política monetaria desde el año pasado, desde noviembre, cómo la ha ido subiendo desde 3% a 8.5%, es decir, en 550 puntos básicos para enfrentar la inflación, y esto ha hecho que la inflación haya bajado de 9.6% en abril al 7.6%, y que se pronostique que este año cierre en 7.2%. A pesar de eso, vemos cómo
en los últimos 2 meses se ha observado cierta liberación de recursos, y específicamente en el mes de diciembre se ha observado una liberación de liquidez. Esa liberación de liquidez es consistente con el aumento de la demanda de liquidez que se lleva a cabo siempre a final de año, es decir, en términos estacionales, siempre a final de año, debido al aumento de las transacciones que se realizan, hay un aumento de la liquidez. Y vemos cómo el Banco Central está siendo consistente con esa necesidad de liquidez que se requiere para poder llevar a cabo un mayor volumen de transacciones en el mes de diciembre. Y eso lo estamos observando en los incrementos que se registran, por ejemplo, en la oferta de dinero, ya sea la oferta de dinero en el sentido más estricto, menos amplio, o una definición más amplia que incluya no solamente los depósitos a la vista, sino depósitos a plazo, etcétera, depósitos de ahorro. Esas definiciones de liquidez observamos, además de la emisión monetaria, que es el dinero de alto poder, la base monetaria, cómo se ha expandido. Y esto obviamente que es consistente con el hecho de que la economía está demandando más liquidez. Al demandar más liquidez para llevar a cabo las transacciones de fin de año, el Banco Central está siendo consistente con esa inyección de liquidez que se requiere. Obviamente que esto tiene también como contrapartida, y ustedes lo observan, una tendencia ascendente también del tipo de cambio. Ustedes, si analizan, recuerden que hasta el mes de agosto se tenía una apreciación con relación al dólar de diciembre. Es decir, si tomo el tipo de cambio al 31 de diciembre versus el 31 de agosto, teníamos una apreciación de 7.6%. Una apreciación de 7.6%, que era una apreciación muy fuerte del peso con relación al dólar. Sin embargo, a partir del 31 de agosto observamos cómo ya la evolución del tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que usted entrega por $1, ya volvió a coger una tendencia que es la típica tendencia normal de una depreciación que toma en consideración el diferencial de inflación que existe entre el peso dominicano y el dólar norteamericano. Y esto hace que entonces ya tenga una tendencia ascendente. Y por eso al final de este año es probable que el tipo de cambio cierre con una apreciación ya no de ese 7.6%, sino de una apreciación que pudiera estar entre 2 y 2.5%, que es una apreciación mucho menos acentuada y menos fuerte que, por un lado, aun cuando uno puede decir, mira, pero eso tiene un aspecto positivo porque ayuda a quitarle presión a la inflación importada, pero por otro lado tiene un aspecto negativo esa apreciación del peso con relación al dólar, porque le quita competitividad a nuestras exportaciones de bienes y servicios, y por eso hay que saber moverse muy bien con relación a las intervenciones que puede hacer la autoridad monetaria en el mercado cambiario para evitar situaciones que pudieran llevarse a cabo, por ejemplo, por entradas fuertes de capitales que puedan generar una situación de apreciación muy acentuada del peso con relación al dólar. Para evitar eso, se necesita intervenir en el mercado, por ejemplo, acumulando reservas. Si nos damos cuenta lo que ha sido la evolución en el mes de diciembre, si tomamos el mes de diciembre con relación a noviembre, vemos que se ha acumulado una cantidad importante de reservas internacionales extras, es decir, casi $700 millones se acumularon, o se han acumulado al 19 de diciembre, que es el último dato que hay disponible en las publicaciones del Banco Central. Las reservas internacionales netas se situaron en $13.776 millones y a noviembre, a finales de noviembre, $13.084 millones. Es decir, que ha habido una acumulación. Esa acumulación de reservas, ¿qué significa? Que el Banco Central recibió esos dólares e inyectó liquidez. Usted mira, bueno, pero el Banco Central puede esterilizar eso, puede colocar certificado y sacar esos pesos de circulación, pero no. Lo que hemos observado también en diciembre es que los certificados o valores en circulación del Banco Central con relación a noviembre también ha disminuido, lo que significa que el Banco Central está dejando esa liquidez en la economía, y eso tiene como contraparte que al mismo tiempo que se tiende a tener la liquidez que se requiere para llevar a cabo las transacciones y por lo tanto facilitar que el mes de diciembre registre un buen nivel de crecimiento de la economía, al mismo tiempo se observa cómo se reduce la apreciación que se había estado registrando en el peso dominicano, y por eso ustedes observan esa evolución ascendente del tipo de cambio en los últimos meses y en particular en el mes de diciembre, lo cual
lo coloca en la trayectoria normal. La tendencia normal es una depreciación de alrededor en el año, de alrededor de 4%. Si usted toma, por ejemplo, los últimos 15 años, lo que es la evolución del tipo de cambio, es decir, la evolución de largo plazo, usted se va a dar cuenta de que en el largo plazo usted observa una depreciación del entorno del 4%, en el entorno del 4%. Entonces, así las cosas, vemos cómo el Banco Central ha estado manejando de una forma muy fina lo que es la política monetaria para asegurar, uno, un entorno favorable para que la economía termine creciendo en el entorno del 5%, dos, la posibilidad de que en ese entorno al mismo tiempo se logre apreciar, no en 7%, pero en el entorno del 2 al 2.5%, el peso con relación al dólar, quitándole así presión a la inflación importada y de esa manera poder cerrar este año con un 7.2% de tasa de inflación. Y también vemos cómo mantiene al mismo tiempo anclada las expectativas de inflación en un entorno tal que permite asegurar, ya entrando en el año 2023, permite asegurar entonces que hacia mediados del año que viene podamos estar en el entorno del límite superior de la meta de inflación, que es, recuerden, el 5%. Usted tiene la meta del 4%, más menos 1, eso significa que usted tiene un límite inferior del 3% y un límite superior del 5%. Para el año que viene, hacia mediados, si no hay ningún tipo de perturbación exógena fuerte, es decir, una situación de escalamiento de la guerra de Rusia en Ucrania, así como una situación como un aumento significativo de los precios de los combustibles, si no ocurre nada como eso y continúan los bancos centrales a nivel global con su política monetaria restrictiva, uno pudiera pensar que para el año que viene estaríamos ya con una tasa de inflación en el entorno del límite superior de la meta, que es el 5%. Dicho esto, entonces, ¿qué otro elemento importante de este año podemos estar observando? Miren, al dato de las finanzas públicas, si nos vamos al mes de diciembre, específicamente al 16 de diciembre, que es el último dato que se tiene disponible, observamos que se tenía presupuestado un nivel de déficit de, para el año completo, 246.000 millones de pesos. Un déficit del gobierno central de 246.000 millones de pesos. Sin embargo, si tomamos el devengado, es decir, al 16 de diciembre, que se había registrado de déficit, lo que tenemos es 169.000 millones de pesos. Es decir, que hay una clara diferencia con relación a los 246.000 millones de pesos. Hay una subejecución de gasto, específicamente del gasto de capital. Y por eso cobra una gran importancia lo que señaló el presidente en una reunión la semana pasada con relación al gasto de capital. Le está mandando un mensaje a sus ministros que construyen. Sus ministros le está diciendo, para el año 2023 tenemos que ser más eficientes invirtiendo. Tenemos que utilizar mejor nuestros recursos porque no podemos seguir con una inversión pública tan deprimida, y más para el año 2023, que va a ser un año difícil para el sector privado. ¿Por qué va a ser un año difícil para el sector privado? Porque primero va a tener que enfrentar una mayor tasa de interés de equilibrio, no solamente local, sino también internacional. Específicamente, la tasa de interés de los bonos soberanos dominicanos va a ser mucho mayor que la que estamos observando. Si, por ejemplo, terminamos para el año que viene con una tasa que podría estar entre 8.5, 9%, por lo menos, para el año que viene, eso significa que la tasa de interés local también va a ser más alta. Si esa tasa de interés es más alta, hay un menor nivel de inversión, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, sino también en la República Dominicana. Y esa reducción de la inversión que ya se comienza a observar en los Estados Unidos y también en el país se observa porque hay una clara desaceleración, por ejemplo, del sector construcción. Y eso lo que significa es menor nivel de crecimiento de la economía. Ante esa situación, entonces el gobierno tiene que salir a ser más eficiente en materia de la inversión pública. Por eso el presidente manda ese mensaje, le está diciendo, óigame bien, no es posible que continúe este tipo de subejecución. Por ejemplo, para el mes de diciembre, 16 de diciembre, el nivel de vengado
de gasto de capital que se había presupuestado en 167 mil millones de pesos es de 122 mil millones de pesos. Es decir, que ahí claramente un 23% de su ejecución. Claro, aquí quiero poner un asterisco. ¿Por qué? Porque si nos vamos a el dato del 25 de noviembre, vemos que el devengado en materia de gasto de capital era de 102 mil millones de pesos. 102 mil millones de pesos, es decir, que había una subejecución de 31%. ¿Qué pasó entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre? Hubo una inversión de 20 mil millones de pesos, pero eso es el doble de lo que había sido el promedio anterior. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, ¿cómo es posible que se haya ejecutado en un periodo prácticamente de 20 días el doble de lo que mensualmente se estaba ejecutando? Entonces, me parece que puede ser que están haciendo transferencias del gobierno central hacia fideicomisos, hacia algunas entidades descentralizadas que van a ejecutar no este año, sino el año que viene. Pero para el gobierno central lo van a registrar como si fuera gasto de capital, pero eso no tiene un impacto sobre la economía este año. Pudiera tener un impacto cuando se ejecute el año que viene. Entonces, sería simplemente un ajuste contable lo que estaríamos observando de aumento del gasto de capital este año en el gobierno central. Eso ya sucedió el año pasado. Sucedió el año pasado que en el mes de noviembre y diciembre hubo un brinco significativo del gasto de capital, y ese brinco significativo del gasto de capital fue simplemente un ajuste contable. Ahora estamos observando un incremento que pudiera insinuar que efectivamente también están haciendo algún tipo de transferencia del gobierno central a entidades descentralizadas o a fideicomisos para que ejecuten el año que viene esos recursos. Y ahí vuelvo y señalo que cobra una gran importancia lo que dijo el presidente Luis Abinader, que las entidades del gobierno central encargadas de construcción, léase Ministerio de Obras Públicas, léase el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, léase la CAS, el INAPA, el INDRI, y todas las que ejecuten, pues tienen que ponerse las pilas y ser muy eficientes, porque el presidente le va a exigir que sean capaces de ejecutar su presupuesto en su totalidad para el año 2023, y eso tiene una gran importancia debido a que como el sector privado va a tener que enfrentar una mayor tasa de interés, necesita esa complementariedad de la inversión pública para que el sector privado entonces pueda echar hacia adelante también y poder acelerar su inversión el año que viene. Eso es fundamental para asegurar que el año que viene podamos tener un crecimiento que no va a ser del 5%. El crecimiento, lo pueden apuntar, el crecimiento económico del año que viene va a ser menor al 5%. ¿Por qué digo esto? Y esto es bueno que lo tengan claro para sus decisiones de inversión, consumo, empleo, etcétera. Si usted tiene un crecimiento de menos del 5%, ¿qué significa con relación al empleo, por ejemplo? Significa que se va a crear menos empleo de lo que las personas van a estar demandando, porque cada año se demanda alrededor de 110,000 puestos de trabajo adicionales, porque esa es la población que entra al mercado de trabajo en términos netos. Pero para eso se necesita ¿qué? Se necesita crecer por encima del 5%. Si crecemos menos, se van a crear, por ejemplo, 80,000 puestos de trabajo. Si se crea 80,000 puestos de trabajo, eso significa que hay 20,000 que no lo van a tener. Entonces, usted que va a salir al mercado de trabajo o que quiere cambiar trabajo, tiene que tomar eso muy en cuenta. O sea, que hay que tomar eso en consideración a la hora de usted tomar sus decisiones de el momento en que va a salir a trabajar o el momento en que quiere cambiar de trabajo. El año que viene es un año que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar esas decisiones. Asimismo, un crecimiento menor al 5% significa que usted, si tiene un negocio, tiene que saber que para poder generar mayor volumen de operaciones el año que viene, dado el entorno macroeconómico que usted va a tener, usted tiene que hacer un mayor esfuerzo. Hay que salir con el cuchillo en la boca para hacer el mejor esfuerzo posible para que, dado ese entorno macroeconómico de menor ritmo de crecimiento para el año que viene, usted pueda lograr mejorar su nivel de ventas, incluso por encima de lo que pudiera ser un crecimiento de 3.5, 4% del Producto Interno Bruto para el año que viene. Esas son informaciones que le suministramos aquí en el Gobierno de la Mañana para que usted pueda tomar sus decisiones de la mejor forma posible, de la forma más inteligente posible. Con relación al tipo de cambio, ¿qué se puede esperar? Que continúe la trayectoria tradicional,
donde usted observe una depreciación anual de alrededor del 4%. Eso es lo que usted pudiera esperar para el año que viene en materia del crecimiento. Tasa de interés. Vamos a tener una mayor tasa de interés de la que estamos observando. Este año vamos a cerrar alrededor de con una tasa de interés promedio ponderada 14.2% en términos activos, y para el año que viene debemos esperar un aumento adicional de la tasa de interés. Un aumento porque el efecto de la política monetaria tiene cierto rezago y todavía no se ha manifestado en su totalidad en la tasa de interés activa. Es decir, que si usted va a tomar una decisión de endeudarse, tenga eso muy en cuenta, porque cuando usted se endeude con una tasa de interés variable, es muy probable que se la suban el año que viene. Ya se la deben estar subiendo si usted tiene un préstamo. Si lo va a tomar el año que viene, lo va a tomar a una mayor tasa de interés. Por eso, cuando usted vaya a tomar esa decisión, piense si el proyecto que usted va a estar ejecutando tiene una alta productividad. Tiene que tener una alta productividad, una alta rentabilidad para usted pagar esa tasa de interés. Esa información también la debe tomar en consideración. Así las cosas, en resumen, les voy a decir que el año que viene vamos a tener un menor ritmo de crecimiento de la economía. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo de trabajar y sacar el máximo provecho a ese entorno macroeconómico de menor crecimiento. Vamos a tener estabilidad de precios. Habrá una tendencia hacia la inflación colocarse en el entorno del 5%, y vamos a tener, que es el límite superior de la meta de inflación, que es 4% más menos 1, el tipo de cambio se va a depreciar alrededor de un 4%, y la tasa de interés va a tender a ser más alta que este año. En consecuencia, usted, a la hora de tomar sus decisiones, debe de evaluar que tienen que ser lo más inteligente posible para proteger siempre su bolsillo. ¡Llévatelo, Cundo!